Ahora vamos a presentar a José Gallardo, que haga su introducción, como ahora actualmente técnico de fluido industrial en El Salvador Escoda. Por favor, José, ¿te puedes conectar? Bien, buenos días. Bueno, primero agradecer al Instituto Moratalaz y a CONAIF, ¿no? Poder darnos la oportunidad de estar aquí delante y poner voz a nuestras vivencias en el mercado de refrigeración. Y sobre todo agradecer mucho y de una forma muy especial a todos aquellos valientes que son los alumnos que deciden estudiar este maravilloso oficio, ¿vale? Solo un dato, o sea, el que decida y el que determine dedicarse a la refrigeración, y hablo por experiencia propia, y publicito este oficio de Power, va a tener la oportunidad de trabajar todos los días que quiera trabajar. O sea, va a tener trabajo 24 horas, 7 días. Entonces, ahí puedes elegir lo que quieras trabajar y cuando quieras trabajar. Aparte de esto, pues bueno, mi parte de ponencia, mi presentación va a ir en torno al CO2, al refrigerante CO2, en aplicación al frío comercial. El refrigerante CO2 es un refrigerante que, muy al contrario de lo que se piensa actualmente, que es un refrigerante nuevo, de nueva incorporación, de que hace muy poquito tiempo que se está utilizando, pues bueno, podemos decir, de hecho decimos que es el primer refrigerante que se llegó a utilizar en la historia del frío. Actualmente, lógicamente, con la evolución técnica, pues las aplicaciones se han ido desarrollando de una forma muy positiva, hasta el punto actual que es una tecnología que, muy al contrario de lo que hace unos años solo se podía utilizar en instalaciones de gran demanda de potencia frigorífica, ahora ha llegado el momento que se puede utilizar, ya tenemos tecnología para utilizarlo en instalaciones de demandas reducidas, ¿vale? Como frío comercial, un pequeño establecimiento, 2 o 3 camaritas frigoríficas, pues tenemos tecnología suficiente para poder utilizar. Entonces, bueno, es el refrigerante que menor potencial de calentamiento atmosférico tiene. De hecho, es el refrigerante que tiene el índice de referencia del resto de refrigerantes va en torno al CO2. CO2, el valor de PCA es 1. Muy natural y muy fácil de conseguir. No está penalizado en cuanto a medio ambiente se refiere. Y bueno, en este sentido, pues explicaré una aplicación interesante en base a este refrigerante para estas potencias frigoríficas. Vale, perfecto. Vale, como comentaba antes, vamos a tratar el tema de otro refrigerante, que no es un nuevo refrigerante, es un refrigerante que hace muchos años, bueno, se puede considerar el primer refrigerante de la historia que se llegó a utilizar, es el CO2, se considera refrigerante natural y es un refrigerante puro. Como bien decía el compañero José García, hay refrigerantes, los refrigerantes sintetizados, las mezclas, los blend, pues este podemos decir que es un single, es un refrigerante single puro, el cual vamos a ver un poquito cómo se comporta. Vale, vamos a tratar unos temas. Yo lo que voy a mostrar es una pequeña comparativa, ¿vale? Es una breve comparativa entre los diferentes refrigerantes y cómo está el mundo de la refrigeración y los refrigerantes en la actualidad, y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos va a ser muy complicado, porque esa bola de cristal no la tenemos, desgraciadamente no la tenemos nadie, pero sí que podemos tener unas ligeras intuiciones, las cuales vamos a ir viendo. Hablaremos de qué es un ciclo subcrítico y un ciclo transcrítico en refrigeración, muy levemente. Todos los temas los vamos a tocar de una forma muy superficial, ya que es un tema, refrigeración en base a CO2, es un tema con muchísimo contenido para dedicarle muchísimas más horas de las que le podemos dedicar en estos momentos. Pero vamos a dar un poquito el conocimiento de qué es ese CO2. Vamos a ver la aplicación del CO2 en un ciclo transcrítico con un solo compresor hermético y luego el ciclo transcrítico, 2 compresores herméticos en cascada.
Y luego veremos un caso práctico de aplicación de este sistema de refrigeración para el frío comercial, que al final es el objetivo de donde queremos ir a parar. Vale, a nivel de refrigerantes, a nivel de fluidos refrigerantes, yo personalmente agruparía actualmente en tres grandes grupos. Los HFC y HFOs, que son los que actualmente estamos muy acostumbrados a utilizar, tipo R410, tipo R454C como A2L, etcétera. Luego los hidrocarburos o refrigerantes inflamables, tipo R600, R290, ¿vale? Son refrigerantes de muy buen, un rendimiento muy aceptable, muy fáciles de conseguir, muy amigables con el medio ambiente, pero necesarios emplear unos sistemas de seguridad, unas medidas de seguridad específicas para ellos por el elevado riesgo comparado con otros al que nos enfrentamos. Y luego refrigerantes naturales, como el que vamos a estudiar, que es el R644 o bien CO2, y que podría ser también el amoníaco, pero nos vamos a centrar en el CO2. Vale, vamos a hacer un leve recordatorio. Todos aquellos que estéis presentes, que actualmente estáis estudiando, pues entiendo que este diagrama lo vais a tener muy presente, muy a vuestra mano. ¿Vale? Hablamos del diagrama entálpico, del diagrama isoentálpico, y vamos a hacer un leve recordatorio de cuáles son las principales zonas de este diagrama. ¿Vale? Por un lado tenemos a este lado de la línea, tenemos la zona de vapor saturado, que es donde tenemos la seguridad, la garantía de que este fluido está en estado vapor completamente. A este otro lado de la línea de la campana tenemos la zona de líquido, donde el líquido está completamente saturado, tenemos el 100% del estado de este fluido es estado líquido. El centro de la campana, que es donde nosotros vamos a trabajar como sistema frigorífico, que es la zona de mezcla, que es donde mezclaremos burbuja y líquido, vapor y líquido, y es donde vamos a ir provocando esos cambios de estado que nosotros en refrigeración vamos a forzar para conseguir nuestra potencia frigorífica, nuestro rendimiento frigorífico. ¿Vale? Y luego tenemos un punto muy importante al cual siempre conocemos, sabemos dónde está, pero hasta ahora poco caso le hacemos, porque tampoco hemos tenido necesidad, que es el punto crítico. El punto crítico es aquel punto, y con una definición simple y muy concisa, es aquel punto a partir del cual un fluido no lo podemos o no tenemos la certeza de provocarle realizar un cambio de estado. Punto crítico, en este caso concreto, ¿vale? Este diagrama concreto es el diagrama del R410, ¿vale? Fíjate que todavía se está empleando muchas instalaciones de refrigeración. El punto crítico se sitúa en una temperatura de 72,8 grados centígrados a 47,9 bars. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto, a partir de estos 72,8 grados centígrados, no vamos a tener certeza de provocar el cambio de estado a este punto. ¿Qué es lo que nos provoca esta incerteza? Pues nos provoca que la condensación simple, la condensación sencilla que estamos acostumbrados a trabajar, no lo vamos a poder provocar con la temperatura ambiente, siempre y cuando la temperatura ambiente no esté por encima o sea, no esté por debajo de este punto. A 72 grados, la temperatura ambiente sí que vamos a conseguir, la vamos a poder utilizar para enfriar este fluido y conseguirlo. Con lo cual, el punto crítico en el R410 es un punto no preocupante. Lo preocupante a fecha de hoy, siguiendo con la línea de la conversación de José García, lo preocupante a fecha de hoy es la aplicación de las normativas actuales que tenemos para evitar el calentamiento atmosférico, ¿vale? Que es el nivel de PCA de cada uno de estos refrigerantes. Como podemos ver en la muestra, en la pantalla, el R410, que hasta ahora estamos muy acostumbrados a trabajar, tiene un coeficiente de calentamiento atmosférico de 2088. Sería un gas refrigerante a sustituir, el cual ya se está sustituyendo por otros compuestos con un PCA, con un potencial mucho menor para poder llegar a esas exigencias de F-gas y más con las modificaciones a las cuales nos vamos a ver enfrentados en aquí en la imagen, un poquito en la gráfica, la imagen cómica, el pequeño cómic, pues bueno, vemos a ese oso polar que si seguimos aumentando este calentamiento atmosférico, pues se transformará un oso polar, se transformará en un oso pardo, ¿vale? Estamos aumentando la temperatura del suelo terrestre, con lo cual, bueno,
No entraremos en temas medioambientales muy a fondo, pero provocan diversos desastres, los cuales tenemos que ver. El siguiente grupo del cual hablábamos son los hidrocarburos, ¿vale? Los hidrocarburos, muy a diferencia de los HFC, de los HFO, ¿vale? En este caso el R600, le llamaríamos también isobutano, tienen un potencial de calentamiento muchísimo inferior, muy inferior. En este caso tiene un PCA de 3. Quiere decir que contamina, por decirlo de alguna manera, contamina 3 veces más que el CO2, pero unas cuantas miles de veces más que, por ejemplo, el R404, que su PCA está por encima de los 3.700. Con lo cual, iríamos a utilizar un refrigerante muy amigable con el medio ambiente. Veríamos que dentro de la gráfica del diagrama entálpico, vemos que la campana cambia de forma, pero ese cambio de forma no nos implica que el rendimiento, la obtención del rendimiento frigorífico, de la producción frigorífica, no nos perjudica a conseguir el objetivo, que el objetivo es enfriar, es provocar, es tener una máquina que produzca frío. Seguimos en el diagrama la zona de vapor, la zona de líquido, zona de mezcla, igual como recordatorio estaba dentro de la campana, y la zona transcrítica se sitúa a partir de un punto de temperatura, fijaros, muy superior incluso que el 410, ¿vale? Hablamos de una zona transcrítica, o sea, de una temperatura transcrítica, en un punto transcrítico de 134,98 grados. Vamos, es facilísimo con la temperatura ambiente y una pequeña y una simple batería, un simple condensador, producir el líquido que necesitamos para el circuito frigorífico, que luego llegaremos a repasar. La presión a la cual estaría sometido este fluido en esta temperatura, en este punto crítico, serían 36 bares, con lo cual contamos con una presión inferior. Siempre que trabajemos con una presión inferior, pues siempre podemos llegar a pensar que los elementos mecánicos, compresores, válvulas, etcétera, pues están sometidos a menor esfuerzo mecánico, y un menor esfuerzo mecánico siempre es directamente proporcional a un menor consumo energético. Bueno, vuelvo un momentito al anterior, ¿vale? Vemos que la velocidad en este caso, como decía José García, en este caso, en los inflamables, la velocidad de la llama es muy rápida, la propagación es muy interesante, es muy preocupante incluso, con lo cual es un refrigerante al cual los sistemas basados en este refrigerante tienen que estar sometidos a unas medidas de seguridad muy elevadas. Vamos al refrigerante que nos trae a la ponencia, que nos trae a esta charla, ¿vale? Que es el R744, el CO2. Como es el CO2, el PCA, potencial de calentamiento atmosférico, como es la base de cálculo del propio PCA, del propio potencial, la unidad el valor es 1. Vemos en el diagrama exactamente las mismas partes que en el diagrama anterior, ¿vale? Zona de mezcla, vapor saturado, líquido saturado, y la zona transcrítica. En este diagrama, al configurarlo, he dejado mayor espacio en la zona transcrítica porque veremos ahora un poquito más adelante cómo coge muchísimo protagonismo el hecho de trabajar en esta zona con la cantidad de problemas que podemos llegar a tener, pero veremos cómo la tecnología los llega a resolver. El punto crítico en este refrigerante, muy al contrario de en el R600, como habíamos visto anteriormente, el punto crítico se sitúa a una temperatura muy inferior. Está situado a 31 grados centígrados. Y la presión, pues es una presión totalmente diferente también, porque hablamos de una presión de 73 bares en este punto de temperatura. ¿Qué ocurre? Que siempre y cuando, si queremos hacer un ciclo frigorífico común, normal, como estamos acostumbrados a tratar, siempre y cuando la temperatura de enfriamiento de este gas a la entrada de este condensador supere los 31 grados, no vamos a poder condensar de ninguna de las maneras. Incluso, siempre que vayamos acercándonos a la temperatura del punto crítico, vemos que el poder de condensación disminuye considerablemente. Por lo cual, para tener una condensación correcta, deberíamos de estar en una línea como la que voy marcando ahora mismo en el diagrama, que estaríamos, pues, no sé, a los 15 grados, incluso por debajo, para poder conseguir una condensación correcta. Esto, con la temperatura de aire ambiente, prácticamente es imposible conseguir, porque hay muchos días a lo largo del año
en los cuales el ambiente está por encima de estos 15-16 grados. Luego, el tema de la presión es otro tema preocupante, pero bueno, tampoco nos volvamos locos, porque como aquí en el dibujito, en la parte gráfica expreso, 73 bares sí que es cierto que una presión que puede llegar a ser peligrosa, puede llegar a provocar en una fuga, una explosión en un circuito frigorífico, puede llegar a provocar una onda expansiva que nos provocaría diferentes destrozos, pero todo con medidas de seguridad y utilizando el material correcto, idóneo para esta instalación, no tiene por qué llegar a ser ningún tipo de problema, sino veamos aquí a esta persona cómo está disfrutando de un momento de buceo con una mochila, la cual probablemente en este momento esté superando los 200 bares de presión y no tiene ningún problema y ningún miedo a que se produzca ningún accidente. Y os aseguro que esta persona aquí dentro no puede salir corriendo en el caso de que vea un peligro acercarse. Bueno, vamos a ver cómo trabaja, vamos a ver cómo actúan los diferentes refrigerantes en un ciclo simple, en un ciclo sencillo de refrigeración. Hablamos de dos tipos de ciclos frigoríficos. El que estamos acostumbrados a trabajar con HFCs, con HFOs, ¿vale? Que es el ciclo subcrítico, que significa, es un ciclo frigorífico que se sitúa, nos hace trabajar dentro de la zona subcrítica, que es siempre por debajo del punto crítico de la campana del diagrama mental. En cambio, con CO2, por los motivos que hemos visto, por la relación que existe entre la presión, temperatura, etcétera, es un ciclo que vamos a tener que estar trabajando por encima siempre que queramos condensar con temperatura, aprovechar la temperatura del aire de ambiente para producir líquido, siempre vamos a tener que estar trabajando por encima del punto crítico, ¿vale? Por eso le vamos a llamar vamos a denominar que estamos trabajando en zona transcrítica. Es un ciclo frigorífico transcrítico. Los elementos a utilizar, pues vamos a seguir utilizando lo mismo, el compresor, el dispositivo de expansión, un intercambiador para absorber calor, que es lo que nos va a producir el frío, un intercambiador para ceder calor, que es lo que nos va a producir el líquido. Al final, un ciclo frigorífico es algo que se puede complicar mucho, pero la base es muy sencilla y son cuatro puntos interesantes para tener controlados y poder llegar a conseguir el objetivo, que es enfriar la materia. Vale, vamos a ver paso a paso, qué ocurre con un sistema frigorífico, con un sistema de refrigeración, con CO2, trabajando en zona transcrítica. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo, vamos a estudiar un sistema, repito, de una forma muy básica y muy sencilla, ¿vale? Un sistema basado en refrigerante R744, de nuestro CO2, para una cámara frigorífica que tenemos que evaporar a menos 10 grados y condensar en una zona tropicalizada a 50 grados centígrados. Vale, veamos paso a paso qué es lo que ocurre, cómo funciona, cómo discurre este ciclo frigorífico. Primero, vemos aquí una línea que se ve flojita en el diagrama, ¿vale? Que es, vamos a ver la línea del compresor. Si queremos evaporar a menos 10, el compresor tiene que empezar a trabajar en la línea de presión de dentro de la campana de los menos 10 grados, provocando este recalentamiento que estamos acostumbrados a trabajar. Aquí es un recalentamiento de donde he puesto un delta T10, que a nivel teórico nos puede servir para el ejemplo, ¿vale? El compresor tendría que trabajar por las líneas isentrópicas hasta llegar a subir a una presión relativa a una temperatura de condensación de en torno a 50 grados, como estamos viendo. O sea, el punto de alta de descarga del compresor estaría en torno, en este caso, a 90 bares de presión, mientras que el punto de la línea de baja, en este caso, estaría ligeramente por debajo de los 30 bares. Claro que aquí ya las presiones van cambiando, ya hablamos de unas presiones mucho más elevadas. Esto nos va a denotar pues, que tenemos que trabajar con unos materiales adecuados para soportar estas presiones. Simplemente en el mercado ya existen tuberías de cobre. Antiguamente se pensaba o se intentaba trabajar con tubería de acero, incluso acero inoxidable, hasta en algún caso soldado con cordón eléctrico o con un tipo de prensado especial para soportar esas presiones, pero actualmente se puede trabajar con la misma tubería de cobre, pero con certificaciones de trabajo de presión pues de 120 bares, 130 bares perfectamente para aguantar estas presiones de trabajo.
Bueno, volvemos al ciclo, ¿vale? Aumentamos la presión con nuestro compresor, aumentamos esa presión hasta esos 90 bares, que, repito, es lo relativo a acercarnos aproximadamente a los 50 grados de temperatura para aquella condensación que estamos acostumbrados, ¿vale? Y aquí sí que vemos que la temperatura de descarga pues estaría en torno a los 95 grados. Entramos en lo que estamos acostumbrados a llamar condensador, que en este caso no sería condensador. Fijaros que no condensamos. Como no condensamos, no le podemos llamar condensador, ¿vale? Sí que es cierto que estamos enfriando, ¿vale? Pasamos de esta temperatura de en torno a 95 grados hasta temperaturas más bajas, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando un gas, lo estamos enfriando. Esto será un enfriador de gas, o lo que ahora ya todo en el argot de nuestro sector hablamos como, o sea, conocemos como gas cooler. ¿Vale? ¿Hasta dónde enfriamos? Pues hasta la presión, hasta la temperatura relativa a la cual yo quiero provocar la bajada de presión para entrar en esta evaporación a menos 10 grados. Pues tenemos que ir hasta esta línea isentálpica, que sería la que coincidiría aproximadamente con estos menos 10 grados centígrados para entrar en ese vapor. Siguiente paso, estamos repasando lo que es un ciclo frigorífico natural, pero siempre teniendo en cuenta la peculiaridad del CO2 como refrigerante. Entraríamos en el dispositivo de expansión, sea cual sea una válvula, lógicamente en este caso no sería un capilar, sería una burrada, pero bueno, hablando de dispositivos de expansión, haríamos bajar esta presión de 90 bares hasta aquella presión inferior a 30 bares para que me diera la temperatura relativa a esos menos 10 grados que queremos hacer entrar en el evaporador. Y ahora, en este caso, que ya estaríamos dentro de la campana, claro que siempre queremos entrar dentro de la campana para conseguir ese líquido, ¿vale? Fuera de la zona de campana no sabemos en qué estado o no vamos a poder provocar el cambio de estado, por lo cual si entramos en gas, salimos del gas cooler, salimos en gas también, bajamos la presión y esa bajada de presión sí que nos va a provocar el cambio de estado. Entramos en ese evaporador ya con líquido a esta presión y en el evaporador pues bueno, se comportaría exactamente igual que cualquier otro fluido refrigerante, salvo la presión a la cual tiene que estar sometida. Lógicamente, un evaporador no puede puede ser un evaporador diseñado pues, para trabajar a 10, 15 bares, tendría que ser un evaporador diseñado para trabajar a una presión superior a la presión de trabajo que estamos hasta ahora acostumbrados. Vale, aquí vemos, pues, si vemos zonas de, como estamos acostumbrados a analizar el cálculo de eficiencia energética de un refrigerante, de un ciclo frigorífico, vemos la zona de compresor, que sería, a grosso modo, la zona de consumo. Si marcamos las diferencias de entalpías y dividimos entre diferencias de entalpías de la producción frigorífica, vemos que la eficiencia energética de este sistema es una eficiencia muy elevada, salvo lo que estamos hablando de estas sobrepresiones, estas presiones elevadas que tenemos que estar acostumbrados a trabajar y estas temperaturas y este trabajo en la zona transcrítica. Esto así a simple vista parece muy fácil, pero realmente no se comporta así. Hay una serie de inconvenientes que ahora vamos a empezar a ver. El punto crítico, como decíamos anteriormente, está situado a 31 grados y 73 bares, que los 73 bares pues ya lo salvamos utilizando un tipo de material u otro en nuestra instalación o la construcción del equipo. ¿Vale? Sabemos dónde se sitúa el punto crítico y vamos a tener en cuenta que pese a que estamos condensando, queremos condensar a 50 grados, vamos a tener una temperatura de ambiente de 35 grados. Si tenemos una temperatura de ambiente de 35 grados, en las líneas isotermas, aproximadamente, y digo muy aproximadamente, se situaría en este punto de la línea de enfriamiento de gas. Quiere decir que de este punto hacia atrás no se va a producir ningún tipo de enfriamiento. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente la tenemos a 35 grados. Es imposible que bajemos más la temperatura de ese gas. Con lo cual, esta línea de bajada de depresión provocada por el dispositivo de expansión, no se situaría en la zona que la hemos situado, con lo cual esta parte de evaporación tampoco se situaría en esta zona, o sea, sería una evaporación que no se produciría, con lo cual no tendríamos producción
frigorífica. En este caso, para tener la producción frigorífica deberíamos desplazar la línea de dispositivo de expansión a la zona, y hablo en términos muy teóricos. Después a la hora práctica, o sea, a la hora de hacer estudio práctico, veremos que no tenemos que ir tan cerquita de la temperatura de ambiente, máxima de ambiente. Tenemos que ir un poquito más abajo para asegurar que se produzca la entrada de líquido. Con lo cual, el dispositivo de expansión nos haría bajar en esta zona la línea de expansión, la caída de presión, a lo cual obtendríamos toda esta pérdida, toda esta zona elíptica en color amarillo que veis en la pantalla, ¿vale? Lo podemos considerar como pérdida energética de producción frigorífica, la cual no vamos a poder aprovechar de ninguna de las maneras. A lo cual nuestro circuito frigorífico, nuestro rendimiento frigorífico se quedaría limitado a la zona pintada en verde. Ahora quitando las líneas, quitando todo lo que complica un poco el estudio básico de ver cómo se está comportando el CO2 en un ciclo frigorífico normal, ¿vale? Vemos que muy buena parte de este ciclo frigorífico lo podemos considerar pérdida. O sea, estamos trabajando mucho, ¿vale? Tenemos una elevación de presión muy bestia para tener una pérdida también bastante considerable. Sí que es cierto también que podemos pensar y podemos tener en cuenta que el punto de temperatura de ambiente, cuando está situado a 35 grados, bueno, la pérdida se sitúa en esta zona. Pero a medida que el punto de temperatura de ambiente va disminuyendo, es decir, hacemos trabajar nuestro sistema en zonas más frías o a horas del día donde la temperatura no es tan elevada, sí que es cierto que esta pérdida se disminuye, se ve disminuida, porque si vamos en esta línea, bajamos aquí la línea de expansión, pues ya toda esta pérdida que tenemos en esta zona la podríamos hacer. Pero es una ciencia muy incierta porque estamos dependiendo de la temperatura de ambiente y, como bien estamos comprobando últimamente, las temperaturas a las que ambiente nos está ofreciendo para poder trabajar en este ciclo frigorífico son tan inciertas que no podríamos obtener un estudio eficiente. Vamos a ver cómo conseguimos mejorar esta situación. Uno de los modos para mejorar esta situación tan negativa que nos provoca el CO2 como refrigerante, ¿vale? Es el empleo, por decirlo de una manera muy simple, muy sencillita para entender, el empleo de un recipiente separador de líquido, ¿vale? En este caso, un recipiente decantador de líquido. Repito, vamos a ver este circuito frigorífico, vamos a hacer este estudio de una forma muy superficial. Luego, dentro de cada uno de estos puntos hay muchísima tecnología implícita. Vamos a ver cómo este dibujo del ciclo, este simple dibujo del ciclo, cómo funciona. Entre el punto 1 y punto 2, ¿vale? Ya lo hemos visto antes, es el aumento de presión y temperatura de este gas que nos provoca el compresor. Entre el punto 2 y el punto 3, ¿vale? Provocamos el enfriamiento isobárico, ¿vale? En un elemento que ya no denominamos condensador, vamos a denominar gas cooler o enfriador de gas. Entre el punto 3 y el punto 4 vamos a provocar una pérdida de presión isoentálpica, que es una pérdida de presión, una caída de presión sin cambio energético. Recordemos, en el diagrama entálpico, ¿vale? Cuando bajamos vertical, totalmente vertical, no tenemos modificación, no tenemos variación de kilojoule partido kilogramo de gas o de fluido, con lo cual la energía se sigue manteniendo en el mismo punto. Sigue teniendo los mismos kilojoule. Con lo cual no hay una pérdida energética, lo cual sí que es cierto que nos provoca un cambio de estado. Fijaros que aquí en el punto 3, este punto 3, mediante una válvula, ¿vale? Hasta ahora decíamos válvula termostática, veremos a ver a partir de ahora cómo la vamos a llamar, ¿vale? Sí que ya estamos entrando dentro de la campana y estamos entrando por debajo del punto crítico, donde sí que podemos garantizar y conseguir esa cantidad de líquido que necesitamos para producir el ciclo frigorífico. A diferencia de como anteriormente, directamente el dispositivo de expansión, el dispositivo que me provoca esa pérdida de presión, lo situábamos justo antes de la entrada, el acceso al evaporador, ahora lo vamos a situar justo antes de un recipiente recuperador de líquido, un decantador de líquido.
Ese recipiente de cantador de líquido me va a hacer que, por un lado, obtenga líquido, ¿vale? Fluido refrigerante en estado líquido, el cual sí que voy a poder emplear con un dispositivo de expansión. Aquí sí que ya sitúo entre el punto 6 y 7, sitúo la válvula termostática, entro al evaporador, provoco la evaporación y aquí el ciclo es normal. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo entro en este punto de la campana, en este punto de mezcla, el porcentaje de mezcla que tenemos es muy pequeñito, con lo cual sigo teniendo el mismo problema que tenía anteriormente. Sigo teniendo el problema de que tengo mucha pérdida energética por falta de producción de líquido. ¿Qué hago con esta falta de producción de líquido? Pues el hecho de tener falta de producción de líquido provoca que tengamos mucha cantidad de gas. ¿Qué hago con el gas? Pues en el punto 4 cojo en este recipiente decantador, cojo la parte de gas, me sitúo en el punto 5 y entre el 5 y el punto 8 provocamos una pérdida de presión de ese gas, ¿vale? Ahora aquí hablamos, en el punto 6 y 7 estamos provocando la pérdida de presión de un líquido, el cual me conviene para producir la evaporación y llegar a tener la producción frigorífica. En el punto 5, punto 8, lo que voy a hacer es una pérdida de presión, provocar una pérdida de presión controlada del gas, a diferencia que anteriormente era líquido, ahora provoco la pérdida de gas, para poder entrar en la misma línea de aspiración, que viene de la salida del evaporador y poder entrar en la propia aspiración del compresor. ¿Vale? En este caso, punto 5, punto 8, hay una válvula que es la válvula de baja, ¿vale? Que es la válvula que me va a evitar que se produzca el flash gas, que se produzcan las burbujas. Vamos a garantizar que esas burbujas que pueden llegar al compresor nunca estén para que no deteriore. Recordar siempre que al compresor siempre tiene que entrar gas, nunca le puede entrar ninguna parte del líquido. Bueno, pues estamos al principio del ciclo. Fijaros que el ciclo en este caso lo podíamos partir en dos zonas. Primero, la producción frigorífica que se produce en el punto 6-7 y entra al evaporador. Y segundo, la recuperación de gas y nueva producción de líquido que estaría provocada por el punto 5-8. Cierto es que el compresor no solo tiene que ser capaz de producir este líquido para entrar al evaporador, tiene que ser capaz también de admitir este gas que habitualmente un compresor no suele admitir. Dimensionando correctamente este compresor y trabajando con las velocidades adecuadas, pues podemos llegar a conseguir un ciclo frigorífico mucho más eficiente que lo que hemos visto anteriormente. Visto de una manera mucho más gráfica, sin tantas líneas y utilizando un poquito de simbología, ¿vale? Este es el mismo caso que hemos visto anteriormente. Tenemos el compresor al cual entramos con un gas a una temperatura concreta, lo elevamos de temperatura, lo pasamos por el gas cooler, lo enfriamos hasta esa temperatura que el aire de ambiente me permita enfriar. Si estamos a 35 grados, por debajo de 35 grados no vamos a poder enfriarlo, estaremos a 35. Y aquí tenemos la válvula de alta, la HT, que es la válvula que me va a provocar la entrada dentro de la campana de cambio de estado. Dentro de esta campana, como tenemos mucha producción de gas y poca producción de líquido, en este punto del diagrama, vamos a tener este recipiente separador, decantador de líquido. Con el líquido entramos al evaporador y hacemos el cierre del ciclo natural. Y con el gas obtenido entramos en la válvula de media presión, que es la válvula que me va a equilibrar la presión de este gas con la presión de salida. Con lo cual, el compresor va a ser capaz de admitir estas dos presiones, estos dos volúmenes de gases para poderlo volver a elevar de temperatura y volver a entrar en un ciclo, en el bucle del ciclo frigorífico y poder conseguir que este recipiente tenga la cantidad de líquido necesaria para alimentar el evaporador o los evaporadores conectados. No todo tiene que ser tan malo. Hay una ventaja. La ventaja es que como no conseguimos la intención en el gas cooler no es conseguir líquido, no es necesario provocar aquellos delta T, aquellos cambios de temperatura tan elevados como estamos acostumbrados. Que haciendo la cuenta de la vieja y sin mucho cálculo, oye, un condensador para saber que te está rindiendo bien, que te está funcionando perfectamente, pues le tienes que provocar un salto de temperatura de unos 10 grados aproximadamente.
Quiero decir que si hablamos de una temperatura ambiente de 35 grados, pues yo tengo que condensar a 45 para poder producir líquido. En este caso, como lo que queremos es enfriar gas y hablamos de densidades diferentes, la densidad del gas a la densidad del líquido, con un delta T de 2 tenemos más que suficiente. Con lo cual, si tenemos una temperatura de ambiente de 35 grados, como anteriormente estamos comentando, podemos llegar a enfriar este gas hasta 33 grados. Recordar que anteriormente en el diagramita que es de los colores verde y amarillo, veíamos que cuanto menor era la temperatura del gas, cuanto más podía bajar la temperatura del gas, mayor obtención, mayor beneficio en cuanto a rendimiento frigorífico técnico. El resultado comparado con el ciclo inicial, que de mala manera habíamos visto, a este ciclo actual, pues bueno, vemos que si lanzáramos líneas de entalpía, vemos que el compresor pues me provoca una entalpía, tiene una entalpía concreta, que es lo que me produce el consumo eléctrico principal de nuestro sistema, y la obtención de ciclo frigorífico, la obtención de rendimiento frigorífico aumenta considerablemente. Podríamos llegar a decir, a términos teóricos, siempre repito, a términos teóricos, a la hora de la práctica hay muchos más matices a los que hay que tener en cuenta. A términos teóricos podríamos pensar que hemos llegado a recuperar aquella pérdida energética que en un principio habíamos visto que el CO2 nos provocaba. Bien, seguimos adelante. En este caso, el siguiente caso que vamos a ver va a ser un ciclo frigorífico con un equipo, con una máquina, ya no solo con un compresor, con dos compresores situados, conectados tipo Booster, un compresor detrás de otro. Vamos a ver de una manera también igual, muy sencillita, cómo trabaja, ¿no? Cómo funciona este sistema. Nos vamos al compresor principal, que es el compresor de media temperatura, ¿vale? Que me coge un gas, tenemos una entrada, nos ponemos en esta situación, me coge un gas, me lo eleva de presión, me lo aumenta de temperatura, lo entro al gas cooler, con la válvula de alta presión entramos dentro del diagrama, dentro de la campana, conseguimos líquido en el decantador, conseguimos líquido. Este líquido lo podemos utilizar para el evaporador, dependiendo de cómo calibremos, en este caso, la válvula de expansión, lo podemos utilizar para media temperatura evaporando a -10 o lo podemos utilizar a -25 o a -30 en evaporación, también para poder trabajar en baja temperatura o incluso en túneles de convección. Seguimos produciendo mucha cantidad de gas. Este gas lo volvemos a entrar al compresor, lo volvemos a enfriar y lo volvemos a producir líquido. Este líquido, los evaporadores, aquí hemos situado un solo evaporador, pero dependiendo de la cantidad del volumen de líquido acumulado en el recibidor, en el decantador, podemos colocar un evaporador, dos evaporadores, tres evaporadores, los servicios que sean necesarios, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es alimentar todos los servicios de un recipiente, de una cantidad de líquido, y con ese líquido pues lo estamos bajando de presión para poderlo emplear en baja, media o alta temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando salimos del evaporador cuando vamos a emplear sistemas con doble compresor, cuando salimos del evaporador no entramos directamente al compresor de media temperatura, que era el compresor que anteriormente veíamos en la anterior diapositiva. Vamos a entrar a otro compresor. ¿Por qué? Porque si desde esta línea de presión tenemos que aumentar, de esta línea de presión que se sitúa el evaporador, que estaría en este punto del gráfico, tenemos que aumentar hasta esta línea de presión, que es la que me provoca el compresor, el esfuerzo mecánico que tiene que hacer este compresor es brutal. Ese esfuerzo tan grande que tiene que hacer el compresor se me transforma en una entalpía muy elevada, y esa entalpía elevada es energía que tenemos que consumir, por ejemplo, en la mayor de las situaciones, como consumo energético, como consumo eléctrico. De esta manera, ¿qué conseguimos? Que la salida de los gases recalentados del evaporador entran a un compresor, a un primer compresor en este caso, que hablaríamos del compresor de baja temperatura o baja presión, en este caso sería baja temperatura. Ese gas que el compresor
me coge del evaporador, me lo eleva de temperatura, pero no me lo eleva de temperatura y presión hasta el punto máximo que necesito para entrar dentro de la gráfica. Me lo va a elevar a una temperatura inferior, pero siempre a una temperatura superior a la temperatura de ambiente. No necesariamente a aquella temperatura tan elevada. Lo vamos a entrar a otro intercambiador, que en este caso no le llamaremos gas cooler, le llamaremos intercooler. El intercooler está situado prácticamente pegado, ya lo veremos ahora en otro diagrama, en un siguiente diagrama, prácticamente está pegado al propio gas cooler. Este intercooler me enfría algo más la temperatura de este gas, de esta parte de gas, hasta equilibrar a la temperatura aproximada que me va a salir el líquido de la válvula de alta, con lo cual va a entrar dentro del receptor, dentro del decantador. Este gas que me ha enfriado el intercooler va a volver a entrar al compresor de media presión, va a pasar por el gas cooler y vamos a producir una mayor cantidad de líquido. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos repartiendo esfuerzo. Repartimos esfuerzo del compresor inicial a un segundo compresor, con lo cual utilizamos compresores de capacidades inferiores y los consumos eléctricos los podemos reducir considerablemente. El hecho de utilizar compresores pequeños me va a provocar, me va a permitir utilizar tecnología de compresor mucho más elevada, como ahora veremos qué tipo de compresores podemos utilizar en estos casos para poder reducir sobre todo el consumo eléctrico, que en este caso pues sería la parte que más penalizaría dentro de esa recuperación energética que hemos obtenido anteriormente. Ahora tenemos la penalización del consumo energético, el consumo eléctrico del compresor. En este caso también lo vamos a poder reducir. Visto de otra manera, el circuito anterior sería este, ¿vale? Tenemos los dos compresores, compresor de baja temperatura, compresor de media temperatura, ¿vale? El cual volvemos a hacer el mismo sistema de ciclo. Compresor de media me aumenta esta temperatura, me entra el gas cooler al separador de líquido, la parte de gas la volvemos a entrar al compresor y la parte de líquido la podemos emplear con dos dispositivos de expansión trabajando incluso a presiones diferentes. Como yo de lo que me estoy alimentando es el líquido, me importa poco. Yo cojo este líquido, lo bajo a esta temperatura de menos 10. Esta temperatura de menos 10, este gas recalentado lo puedo entrar al primer compresor, por eso es llamado compresor de media temperatura. Y esta otra parte de líquido la puedo bajar hasta menos 25, evaporador en temperatura negativa, y este sería el compresor de baja temperatura, ¿vale? Cogería los gases recalentados a una baja temperatura, me la elevaría no hasta el tope de temperatura para entrar en el gas cooler, pero sí me la estaría elevando a una temperatura para que me la pueda recibir el siguiente compresor. De esta manera, con dos compresores de menor tamaño, aprovecho la cantidad de líquido producida para dar dos temperaturas de evaporación diferentes. Podríamos incluso, con tecnología, y ahora hablando ya de valvulería, tener la tercera línea, actualmente ya se empieza a trabajar, se empiezan a ver máquinas, con la tercera línea de aspiración cargada en el compresor de media, que sería la línea de alta temperatura. Aquí una evaporación a menos 10, una evaporación a menos 25 y una alta temperatura, podríamos hablar de una evaporación a 0 grados, que sería una temperatura de evaporación muy correcta para emplear en sistemas de climatización. Siempre combinados con sistemas de enfriamiento. ¿Dónde sería útil y práctico utilizarlo? Pues en un supermercado o en un restaurante donde tengan cámaras frigoríficas a media y baja temperatura, y una parte de este rendimiento lo podemos utilizar también para la climatización de la sala. Vemos el ejemplo de una máquina, de un equipo concreto, ¿vale? Un equipo concreto de un fabricante concreto, ¿vale? Que toda esta tecnología que hablamos, veámosla de forma superficial. ¿Por qué? Porque al final todos los fabricantes prácticamente ya no lo van a ofrecer dentro de una carcasa, dentro de una caja, donde nos vamos a tener que preocupar únicamente de las medidas de seguridad y hacer una instalación correcta y acorde a la presión y temperatura a las cuales estamos trabajando. Lo que os comentaba anteriormente, se están empleando ya compresores con tecnología muy innovadora, como por ejemplo el compresor rotativo con un motor de imanes permanentes. El motor de imanes permanentes es un compresor que no es el compresor más barato del mundo, no nos engañemos, pero a nivel eficiencia energética es uno de los compresores más eficientes y un compresor del cual hay muchísimo de lo que hablar.
Hablamos de unidades con un compresor para emplear en media temperatura, para servicios de media temperatura. No sería necesario, no compensaría el ahorro energético con el gasto inicial del sistema de refrigeración de los compresores, pero en cuanto hablamos de baja temperatura, sí que compensa muchísimo y con creces el empleo de doble compresor, además sabiendo que podemos llegar a utilizar dobles temperaturas de evaporación y dobles ciclos frigoríficos. Hablamos de sistemas muy conseguidos. Actualmente hablamos de unidades que pueden estar trabajando a temperaturas muy elevadas, a más 43 grados. 43 grados pues es una temperatura que este verano pasado quizás hay puntos donde se ha superado, pero hay puntos de toda España en los cuales no hay ningún problema en poderla emplear. Hablamos de 43 grados en temperaturas al sol. Si tenemos un punto de temperatura, una zona donde tengamos que instalar un sistema que la temperatura la supera, muchísimas veces haciendo una pequeña sala de máquinas, provocando sombras y corrientes y renovaciones de aire, estos 43 grados se pueden bajar a 40 perfectamente y la máquina estará trabajando dentro de ciclos muchísimo más favorables. Ya ni que contar si hablamos de niveles sonoros, vibraciones, etcétera. Estamos hablando de compresores rotativos, los cuales estamos muy acostumbrados a trabajar en sistemas de climatización en zonas residenciales, donde impera el que sean equipos muy silenciosos para no llegar a ser molestos. Bueno, y ahora para ir terminando, simplemente situar, ¿no?, lo que os comentaba en un principio. Dentro de aquel carrozado, pues ya se sitúan todos los elementos, no nos tenemos que preocupar de muy poquitas cosas. Aquí veríamos situado el gas cooler, ¿vale? El gas cooler no deja de ser un intercambiador con tubería de cobre y aluminio, adecuado lógicamente a esa temperatura y a esa presión a la cual tenemos que trabajar. Y dentro de este gas cooler, casi siempre situado en la parte inferior, es donde los fabricantes ubican el intercooler para sistemas con doble compresor e incluso dobles temperaturas de evaporación. Todos los elementos están perfectamente conectados, que es en las zonas donde, ahora veremos en un pequeño diagrama, las zonas más críticas de alta presión, casi prácticamente todos los elementos se vienen conectados y testados en fábrica. Con lo cual, no es necesario extremar en exceso esas precauciones porque alguien ya se ha preocupado por nosotros para hacerlo, ¿vale? Serían sistemas con toda la valvulería incluida y muy prácticos, sobre todo, y muy interesante este dato, ¿vale? Muy prácticos a la hora de la accesibilidad para el mantenimiento. Son sistemas y equipos los cuales el mantenimiento tiene que ser muy exhaustivo porque le influye muchísimo la temperatura, el efecto de la temperatura ambiente. Todos estos equipos pues tienen todas las valvulerías sin prácticamente tener que acceder al interior del equipo para conectar y para poder tomar lecturas de presión y temperatura, incluso traductores de presión, los cuales mediante electrónica también podemos tener estas lecturas de rango de trabajo. El final de todo es que todo el equipo cerrado y presurizado nos vamos a ocupar de esta zona del equipo, que es la línea de líquido y la línea de aspiración. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues fuera del equipo de esta unidad condensadora en CO2, de un tamaño reducidísimo, fuera del equipo hacer esta instalación frigorífica, montar todo el sistema frigorífico y al final bien calculadito, todo bien medidito y con todos los sistemas, y simplemente es conectarlo a la unidad, ajustar cargas, ajustar niveles de aceite, etc. Hay todo un proceso de puesta en marcha que tenemos que respetar, en este caso, de una forma muy exhaustiva. Aparte de ver estos circuitos, estos sistemas de la forma plasmados en un diagrama entálpico que estamos viendo, presión y temperatura, pues aquí vemos un poco de una manera gráfica dónde se sitúan estas presiones de trabajo, estas presiones críticas de las que estamos hablando. La presión, cuando hablamos de presiones de 120, de 80, de 90 bares, son presiones máximas en la peor de las condiciones, que ya no sería una condición de trabajo, sino una condición de peligro, ¿vale? En una condición de peligro, la presión de los 120 bares estaría situada desde la salida del compresor hasta la salida del gas cooler. En el momento que entramos a la primera válvula, esta presión se ve considerablemente reducida.
Esta es la zona de líquido-gas y aquí tendríamos los decantadores, ¿vale? Los separadores de líquido. En este caso, este fabricante opta por no emplear un solo recipiente, prefiere emplear 3 recipientes de 25 litros que un solo recipiente de 75. Es una cuestión de certificación y aplicación de normativa de equipos a presión. Lógicamente estamos tratando con un equipo a una presión a la cual no estamos acostumbrados a trabajar, pero lógicamente el fabricante pues, ha obtenido y trabaja con todas las certificaciones necesarias para que podamos trabajar con las máximas medidas de seguridad posibles. Y luego, fijaros, tenemos la salida de líquido. Salida de líquido también hablaríamos de una presión a la cual tendríamos que pensar que trataríamos a 90 bares y la succión, la aspiración que estaremos trabajando pues, a una presión de 80 bares, con las pérdidas de carga producidas por la propia instalación y los evaporadores, pues estaremos entrando máximo, repito, a 80 bares de presión. ¿Vale? Claro, es un sistema hidráulicamente hablando muy simple, muy sencillito. Aquí ubicaríamos la primera válvula, que tendríamos la válvula de presión. En este caso hablamos de válvulas, no son válvulas termostáticas, son válvulas de presión, válvulas reguladoras de presión. En este caso sería la MT, son válvulas electrónicas con control electrónico para que todo el sistema sea muchísimo más preciso. ¿Vale? Y en en la línea de líquido, pues es donde situaríamos las válvulas termostáticas de servicio a cada uno de estos evaporadores. Por lo demás, no deja de ser un sistema frigorífico relativamente sencillo. Veamos la siguiente, y en la siguiente vemos el sistema con compresor booster. Aquí, pues, podríamos situar los dos bucles de compresión que habíamos comentado anteriormente. El primer compresor de media temperatura que entraría al condensador enfriando este gas hasta esa cierta temperatura, dependiendo de la temperatura ambiente, ¿vale? Este sería el ciclo de trabajo del booster, ¿vale? Salimos del compresor, entraremos a enfriamiento, conseguiríamos ese líquido entramos al separador y del separador la parte de líquido se nos va a la propia línea de líquido y la parte de gas vuelve a entrar al booster. O sea, vuelve a entrar al compresor de media temperatura, perdón. ¿Veis? La parte de gas directamente entra al compresor de media temperatura. Luego tenemos el otro compresor, que es el compresor denominado compresor de baja temperatura. Este compresor, como trabaja a unas presiones inferiores, sí que conviene hacerlo trabajar descargar directamente un separador de aceite para poder provocar la recuperación de aceite y que el sistema siempre esté equilibrado. Este compresor, fijaros que este gas que ya no entra a esa presión de 120 bares, sino ya hablaremos que estamos trabajando una descarga, una presión de 90 bares, entraría en el intercooler situado completamente adherido, completamente pegado al gas cooler. Este intercooler me provocaría algo de líquido, el cual me entraría también en los separadores de líquido y una gran parte de gas a una temperatura más elevada, la cual sí que podría coger y aspirar el compresor inicial, el compresor de media temperatura. Fijaros, en este caso tendríamos un compresor booster. Esto sería un sistema para una unidad condensadora para un trabajo en baja temperatura, para congelación, y siempre trabajando con dos compresores. Repito, el hecho de trabajar con dos compresores, pese a que tenemos dos motores, tenemos más elementos en el circuito, en el sistema, me hace que los compresores sean de un tamaño mucho más reducido, el esfuerzo mecánico sea mucho menor y a la hora de emplear tecnología, pero hablamos de máquinas tecnológicamente muy desarrolladas, a la hora de emplear tecnología, pues nos permitan utilizar un sistema muy eficiente como por ejemplo sistemas inverter para refrigeración comercial, para frío, o sea, para empleo en refrigeración. Ahora los sistemas inverter son muy reticentes a entrar en el mundo del frío, pero este tipo de unidades tan versátiles en cuanto a aplicación y en cuanto a servicio, pues hacen que el inverter coja un protagonismo muy interesante en nuestro sistema. Bueno, pues yo, por mi parte, hasta aquí puedo leer. Repito, es una tecnología de la cual hay muchísimo de lo que hablar y muchísimo de lo que estudiar. Lo tocamos, lo he querido plasmar de una forma muy superficial y de esta forma coger las nociones básicas y ver cómo sí que es posible
aplicar en frío comercial, en pequeñas demandas de producción frigorífica, sistemas con CO2, que hasta ahora lamentablemente solo se podían emplear en grandes demandas con grandes centrales en compresores semiherméticos, etc. Bueno, pues Dejo de compartir. José, Sí. agradecerte la jornada, ha sido muy completa también. Creo que a muchos nos ha ayudado a entender un poco más las nuevas instalaciones. Yo recuerdo cuando empezamos que había condensador, compresor, expansor y evaporador. Fijaros cómo ha cambiado esto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos algunas preguntas. Quería comentarte, hemos visto en los circuitos transcríticos con 1 y 2 compresores, con sistema booster, que hemos detallado bastante, que aparte de que uno evidentemente trabaja con una temperatura y otro con varias, ¿qué diferencias ves? ¿Cuándo es más conveniente utilizar un sistema u otro? ¿Dónde se emplea en el mercado estos sistemas? Muy concreto y muy directo. Aquí lo que impera es el desembolso inicial del sistema, que no es poco en estos sistemas. Hablamos de unos sistemas, podríamos considerar caros, muy eficientes, pero caros. ¿Cuándo conviene más? Pues conviene claramente cuando el sistema lo tenemos que emplear en media temperatura, en conservación frigorífica. Se emplearía siempre unidades con un solo compresor. ¿Por qué? Porque el compresor sí que es un compresor sobredimensionado, es un compresor que tiene un coste energético, pero el desembolso inicial no tiene el retorno que debería tener si tuviéramos dos compresores. Es una cuestión de inversión inicial. Entonces yo agruparía media temperatura un compresor, baja temperatura o diversas temperaturas de evaporación, dos compresores. 2 o más compresores. Muy bien, muchas gracias, José. Y otro tema. Evidentemente las diferencias son notables, pero ¿cuándo es más rentable utilizar un circuito con gases con CO2 o con R290 o gases inflamables? A ver, esto es una cuestión, ya es una cuestión de evaluación de riesgos, Cuando hablamos de circuitos de R290 o de gases inflamables, tenemos un hándicap importante que es la limitación de carga. Cuando este circuito además tiene que estar dentro de una zona ocupada, la limitación es muchísimo mayor. Entonces, ¿cuándo lo emplearía? Yo emplearía sistemas con R290 que son muy eficientes y muy positivos. Tenemos la suerte de poder yo antiguamente cuando empezaba, pues tenemos aquellos gases, ¿no? El R12, el R22, el R502, y aquello era la maravilla. Y el R11, que era lo que sirvió para limpiar, para contar. Eso era una maravilla porque con eso llegábamos a todo. Ahora nos complicamos un poquito la vida, pero tenemos la suerte de esta evolución tecnológica, con lo cual el R290 yo lo emplearía en sistemas indirectos, en cuanto a hablando de refrigeración comercial, sistemas donde el refrigerante no tuviera que entrar a la zona ocupada, enfriadora, chiller, etcétera, y sistemas de CO2 cuando no tuviéramos más remedio que entrar en zonas ocupadas. El CO2 es un refrigerante que no es inflamable, es un refrigerante el cual limitaciones de carga prácticamente no existen, por no decir que no existen, pues tenemos las limitaciones técnicas y mecánicas de emplear una instalación acorde a las presiones de trabajo. Con lo cual, limitaría el R290 a instalaciones externas, instalaciones en exterior. Queda claro. Pues bueno, muchas gracias, José. Agradeceros a ti y a José de Quimical vuestra jornada, vuestras aclaraciones, que sin duda han sido muy didácticas, ¿vale? Recordad a todos los asistentes que os enviaremos un correo con una encuesta y con las presentaciones en PDF para que sirvan de recuerdo, porque estos temas con el tiempo no se olvidan. Y de nuevo agradecer la asistencia a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós.